Cordial saludo, estimados estudiantes. Les habla el profesor Edwin Rivas, quien los está acompañando en el curso Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Mi deseo en este momento es poder contribuir al proceso de formación de ustedes como estudiantes en esta bonita labor de la docencia. ¿Esto qué indica? Como tenemos en esta actividad la planeación de una clase, que es bien interesante, bien importante, y es planear una clase con todos los elementos pedagógicos, didácticos y conceptuales para que podamos responder a la verdadera visión y misión del curso Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Quiero recordarles, importante este punto, que la clase que ustedes van a planear en esta actividad, en esta fase, tiene que ver con los temas etnoeducativos. ¿Qué digo con esto? Que ustedes se darán la tarea de identificar los grupos de trabajo a los que van a llegar. Como ya conocen la institución educativa, entonces, ¿qué implica? Mirar si la comunidad en la que vamos a trabajar es una población étnica afrocolombiana. Entonces tenemos que priorizar las actividades. ¿Qué actividades les vamos a dar? Pero para hacer esta priorización o identificación y contextualización de las actividades, es importante conocer si la cátedra se está desarrollando ahí o no. ¿Para qué? Para si se está desarrollando, mirar cómo entonces se puede, digamos que, armonizar la actividad que voy a dar con la actividad que vienen desarrollando el profesor o profesora de esa institución en esa área. Dada la situación en la que ya no se da la cátedra de estudios afrocolombianos en la institución, entonces sí miraré qué actividades voy a desarrollar de acuerdo a mis conocimientos, de acuerdo a las necesidades de la comunidad, porque no la puedo hacer por fuera de lo pensado por la comunidad. Entonces, hay dos campos, digamos, de actuación. Uno, que sería el campo de actuación en población afrodescendiente o afrocolombiana, o en población mestiza, es decir, en el mestizaje, en otras poblaciones diversas. ¿Qué ocurre? Que si la voy a dar en la población afrocolombiana reconocida y que es un 80, un 70%, un 60% de afrocolombianos, entonces tengo que dar temas relacionados como, un ejemplo, recuperación de los conocimientos ancestrales de la medicina tradicional, la gastronomía, platos típicos de la comunidad afrocolombiana de tal sitio, o el baile del bambuco o el currulado como parte de expresión de identidad de la población de tal vereda o de tal institución, o la siembra y el cultivo de productos agrícolas como preservación de semillas nativas y demás. Todo eso tiene que estar alineado desde una comunidad afrocolombiana. O digamos que hacer un análisis de los enfoques etnoeducativos que hay ahí en la población. Un enfoque puede ser del desarrollo económico, o el enfoque del cuidado del medio ambiente, o el enfoque de la autonomía. Entonces, si están desde un enfoque de la autonomía en esta comunidad, pues debemos también nosotros enfocar nuestra clase desde esa perspectiva. Si ellos hablan del medio ambiente, entonces vamos a mirar cómo desde mi clase o del tema que planteo, desde Cátedra de Estudios Afrocolombianos, puedo generar una clase que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente desde los modos como lo hacen las poblaciones afrocolombianas. Esto lo hablo en un ambiente afrocolombiano del 60% hacia adelante. Una clase diversa para población mestiza sería, vuelvo y digo, si la cátedra no la están desarrollando, entonces vamos a desarrollar una actividad inicial que podría ser que historia del pueblo afrocolombiano en Colombia, o historia del pueblo afro en Colombia. Podría ser también las luchas de las poblaciones afrocolombianas para la reivindicación de sus derechos.
Entonces podría ser, si es en estudiantes de cuarto y quinto, como es la primera actividad, y para aquellos estudiantes que ya vienen observando o vienen desarrollando temas de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, entonces se habla con el profesor y se le pregunta dónde van, qué han visto, si han visto legislación, si han visto proyectos productivos, si han visto historia, si han visto todo esto. Entonces si él dice, no hemos mirado solamente historia, pero no hemos mirado legislación. Entonces, listo. Vamos a hacer material, vamos a hacer un tema que se llame legislación étnica en Colombia. Entonces, si ellos ya miraron historia, entonces vamos a mirar legislación. Y creamos una actividad con el tema de conozcamos la ley 70 para los grupos étnicos, o conozcamos el decreto, o conozcamos el decreto tal, o esto y lo otro. El decreto 1122 del 98 no es muy pertinente que lo llevemos a colación tan de lleno, porque este es más para los profesores que para los estudiantes. Pero la ley 70 del 93 sí ya es más para toda la población, profesores, estudiantes y padres de familia. Entonces, en esta misma dirección vamos armando nuestra clase. Primero que todo, vamos a tener nosotros un planeador. Tenemos que hacernos un planeador muy similar a este, una planeación que cumpla básicamente con los requisitos que se requieren, donde haya, como vemos aquí, donde se mire el tema, que diga planeación. Vámonos más por acá, donde tenemos aquí que dice, aquí dice el grado, el curso, el docente, la intensidad horaria, y bajamos por acá y hablamos del tema. Por acá miramos ya el tema. El tema para mí, esto es un tema, es una clase ejemplo que les hice y se llama Los conflictos políticos en la historia de Colombia. Y seguidamente van los propósitos. Luego de ya tener identificado el tema, ya puedo plantearme unos propósitos. ¿Cuál es el propósito de formación con este tema en el curso? Que el estudiante estará en capacidad de reconocer la historia del conflicto político en Colombia. Segundo, explicar la importancia del voto y la participación de todos en el proceso electoral. Tercero, identificar problemas y proponer posibles soluciones. En esos propósitos de formación se mueve este tema. Que el estudiante esté en capacidad de reconocer la historia, que pueda estar en capacidad de explicar la importancia del voto y que esté en capacidad de identificar problemas y proponer posibles soluciones. ¿Por qué hablamos de identificar problemas y posibles soluciones? Porque el tema está relacionado con una metodología que es trabajo basado en problemas. Aquí lo tenemos, trabajo basado en problemas. Entonces, ¿cómo iniciamos? Le damos a conocer el tema, hablamos de o sea que tenemos un plan de inicio. Mire que por aquí tenemos inicio, para que se vayan contextualizando un poco. Inicio, desarrollo y cierre. Ojo, cierre. O sea que en esto se mueve una clase. En inicio, desarrollo y cierre. En inicio, ¿qué tenemos? Empezamos por el tema. Empezamos por el tema. El tema y pasamos el tema se llama los conflictos políticos en la historia de Colombia. Es el mismo tema que ha planteado acá. Saberes previos. Esto no podemos desconocerlo. Vamos a hacerlo con unas preguntas aleatorias con las que los estudiantes se puedan contextualizar un poco. Entonces, saberes previos. Listo, aquí estamos. ¿Cómo cree usted que eran las formas de elección popular hace 200 años? El papel de la iglesia en el poder político, la mujer en las decisiones del país, la edad en los procesos, la edad en los procesos de elección popular hace 177 años. Estos son preguntas, digamos, reflexivas o preguntas orientadoras que nos permiten adentrarnos un poco en el tema. Edad de los procesos de elección popular hace 177 años. ¿Qué ocurría entre la edad de los procesos hace 177 años? ¿Cómo era? Todo eso. Analfabetismo y los bienes en los procesos electorales de la época. Es decir, ¿qué papel jugaba el analfabetismo y los bienes? ¿Qué importante era tener bienes y qué importante era saber leer para los procesos electorales en esa época? Y la metodología de trabajo va a ser una metodología de trabajo en grupo de 4 estudiantes. Vamos a trabajar también en debate sobre realidades político-históricas del país. Vamos a trabajar basados en un problema
y estas son como las metodologías base que tenemos para este tema. Se trabaja en grupos colaborativos, se harán debates y se trabajará, el trabajo estará basado en problemas. Perfecto. Ahora nos vamos a actividades en la parte de desarrollo. Ya hicimos el inicio, vamos a hacer el desarrollo. El inicio lo hicimos para romper un poco el hielo y poner a los muchachos en contexto con las preguntas, digamos, con el reconocimiento de lo significativo en el aula. Las actividades, vamos a desarrollarlas. El primer punto que ellos van a hacer es un diálogo sobre los procesos políticos y el conflicto en Colombia, preguntas sobre saberes previos, lo que hablábamos anteriormente. En el segundo punto vamos a hacer un análisis de interpretación. Los estudiantes van a analizar e interpretar interpretación de los dos videos y lectura de los dos documentos sobre el conflicto en Colombia e historia de Colombia. Ellos van a ver dos videos, dos lecturas sobre el conflicto en Colombia e historia en Colombia. Y luego por grupos de trabajo de 4 participantes, van a identificar un problema y van a proponer una solución. De acuerdo a esto que leyeron acá, van a proponer un problema y van asimismo a proponer una solución. Luego de proponer un problema, por representante de cada grupo, harán un debate para definir una solución al problema. Es decir, que después ya que digamos hubieron 5 grupos, entonces 5 estudiantes van a presentar la problemática y las posibles soluciones. Y va a haber una votación donde todos los estudiantes que están ahí, los cinco estudiantes, van a definir cuál es la mejor solución, cuál es el problema más complejo que hay que solucionar y cuál es la posible solución de las 5 que presentan. Entonces, que la de Pepito nos parece más importante ponerla en el contexto de la solución porque es lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, votamos por esa y una vez elegida, entonces en consenso a la solución encontrada harán la exposición del porqué, el problema y la solución y cuáles son las rutas para lograr esa solución. Esto será lo que harán los estudiantes. Entonces, en consenso a la solución encontrada harán la exposición del porqué el problema, por qué ese problema, por qué esa solución y cuáles son las rutas para lograr esa solución a ese problema. Y con eso ellos ya hacen una exposición de este tema. ¿Cuáles son los contenidos que tienen para abordar este tema? Tienen unos contenidos académicos que se han pensado exclusivamente para ello, para que puedan ellos entrar en detalle. Aquí hay un video que se llama, aquí hay una lectura que se llama Historia del voto en Colombia. Hay otra lectura que se llama Historia de Colombia en 4 minutos, es un video. Y hay una lectura que se llama El conflicto social y político en Colombia, los libros de textos escolares, ciencias sociales, representación, diversidad y narrativas. Estos son lo que ellos tienen como elementos o contenidos para abordar. Origen e historia de los partidos políticos en Colombia, historia del conflicto armado en Colombia. O sea que tienen 2, 4, 5 elementos, contenidos fundamentales para abordarlos y para encontrar un problema y proponer una solución. Eso es lo que se trata de formar siempre en estas situaciones. Aquí van las reflexiones en torno a lo que se puede plantear a partir de lo que se produce en la clase y los logros obtenidos. Entonces, pues ya los logros tienen que ir muy coherentes con los propósitos. Si decimos que el estudiante estará en capacidad de reconocer la historia, entonces pues los logros esperamos que sean, el estudiante reconoce la historia del conflicto político en Colombia, propone soluciones, explica la importancia del voto y participación de todos en el proceso electoral, hace una identificación del problema y propone unas soluciones óptimas y oportunas hacia el tema que se propuso. Entonces es ahí donde nosotros le vamos encontrando ya más coherencia y vamos a mirar que vamos a obtener resultados. Por acá vamos a mirar qué herramientas requiere, porque una clase siempre requiere herramientas. Entonces necesitamos un video bin, necesitamos una computadora, necesitamos un reproductor de sonido, necesitamos un pliego de papel, pliegos de papel cartón, necesitamos marcadores y témpera para que los estudiantes puedan dibujar y sean bien creativos en las presentaciones y exposiciones. ¿Por qué esto? Porque todo se vale en la evaluación. Y la evaluación debe ser constante durante todo el proceso, desde que empiezo yo presentando el tema, cómo miro a los estudiantes interesados en el tema, desde ahí yo empiezo mi evaluación, a tomar nota en mi evaluación. Después, cómo responden en los saberes previos, cómo se desenvuelven en las metodologías que he empleado para la clase, cómo responden a las preguntas y actividades que se desarrollan durante la clase y cómo abordan los materiales, cómo los abordan, cómo los interpretan y cómo hacen la síntesis de ellos. Y
ahí yo doy mis reflexiones de mi clase, de los estudiantes, los describo cómo son, cómo se portaron, qué logros obtuvimos y las herramientas pues que obviamente empleamos. Finalmente hago algunas observaciones, si se dan al caso. Aquí puedo colocar mis logros también, entonces los logros obtenidos, se logró que la clase se desarrollara en completa normalidad con la participación de todos los estudiantes, en la que se identificó el problema y se le dio posible solución. Observaciones, si de pronto hubo algún desorden, si de pronto alguna situación compleja que el estudiante no logró, entonces que no pudo resolver, entonces se pueden colocar en observaciones. Esto sería por aquí. Esto es el desarrollo de mi clase, la planeación y lo que podría ser el desarrollo de mi clase. Muy, digamos, dinámica. Me voy a evaluación, porque esta clase debo evaluarla. Debo evaluarla. Entonces, ¿cómo hago? Aquí tengo yo 6 estándares de evaluación. El estándar de evaluación alta, media, baja. Voy a ir señalándolas para que ustedes se vayan como contextualizando. El estándar de evaluación alta, el de media, el de baja, el de valoración más baja, baja y valoración mucho más baja. Entonces tenemos 3 bajas, tenemos 3 bajas, 2 medias. Y aquí tenemos ya la descripción. Aspectos que vamos a evaluar. Estos son los aspectos que vamos a evaluar. Entonces, conocimientos previos, cómo están en conocimientos previos, habilidades escriturales, cómo son las habilidades escriturales del estudiante para evaluarlas. Seguidamente, habilidades comunicativas en lo colaborativo, habilidades y manejo de estructura de aportes y trabajo en equipo, expresiones y exposiciones, todo esto entonces yo lo voy a ir evaluando. ¿Cómo lo voy evaluando? El estudiante conoce el tema, conoce temas, maneja conceptos y reconoce criterios propios de la problemática política del país, de la problemática en la política del país. Entonces, esto es lo que aquí aparece. Entonces, si el estudiante reconoce los temas y maneja los conceptos, pero reconoce también los propios, reconoce ciertos y digamos ciertos conceptos propios de la problemática en la política del país, entonces este estudiante obtiene 5. Pero si el estudiante medianamente comprende algunos conceptos y pocas veces reconoce criterios de la situación del país, entonces le pongo 4.5. Pero si el estudiante desconoce los conceptos tratados en el taller o trabaja y requiere esfuerzo, o trabajo y requiere refuerzo, entonces le doy un 4. Y así sucesivamente le voy dando un 3.5 si de pronto. Esto es solamente para evaluar los conocimientos previos. Luego, para evaluar las habilidades. El estudiante describe claramente en su exposición los conceptos, hace reconocimiento de manera coherente y comprensiva de estos. Entonces le doy un 5 si eso ocurre. Pero si eso no ocurre y ocurre más bien en una valoración media, entonces el estudiante describe medianamente en su exposición los conceptos, hace un reconocimiento básico, no es coherente y expresiva en su comunicación escrita, entonces le doy un 4.5. Y así voy evaluando el proceso. De manera que voy teniendo ya una evaluación. Pero resulta que entonces estoy evaluando a Pepito y Pepito simplemente se saca así. Se saca esto nada más. Póngale pues cuidado. Se saca un 4 en conocimientos previos, un 4.5 en habilidades escriturales. Entonces podemos obtener este resultado. 4 por aquí y 4.5 por acá. Esto es lo que nos puede dar, imagínense. Entonces tengo en la primera casilla de conocimientos previos se le sacó 4. Nota final, 4. En habilidades escriturales se sacó 4.5. Y así voy dándole nota hasta que termine en una nota definitiva. Que ya me equivale a un 2.4. Digamos que el estudiante aquí tiene un 2.4. Pero como me falta evaluar más aspectos, digamos que voy a evaluar aquí un 3. Un 3, listo.
Entonces ya voy a evaluar aquí un 4. Y aquí voy subiendo y voy mirando cuánto ya lleva en el final. Aquí ya lleva un 3.1. Mire, 3.1, que es la nota definitiva. Es decir, y ahí yo ya voy teniendo una calificación base de mi estudiante. ¿Listo? Entonces, esto sería, yo voy a compartirles esta información. No es para que la copien, sino para que ustedes tengan claro más o menos el manejo de lo que es una planeación y salgan con los elementos por como el curso lo requiere. Mucho cuidado, estimados estudiantes. El curso de Cátedra de Estudios Afrocolombianos se ha propuesto en principio darles a ustedes los elementos y las herramientas suficientes para que puedan enfrentar la realidad de la cátedra en los colegios o en las instituciones educativas. ¿Qué estoy diciendo con esto? Les estamos poniendo en contexto la Constitución Política, la Ley 70, el Decreto 1122, la historia del pueblo afro, huellas de africanía, cantidad de información para que ustedes puedan desde ahí pensar una clase, claro está, de acuerdo al grado en el que ustedes van a emplear esta clase, porque no podemos emplear una clase con grandes temas cuando nuestra comunidad a la que vamos a aplicar es una comunidad muy pequeña. Si ustedes quieren hacer en las comunidades directamente afrocolombianas, como les decía, recuperación de lenguaje, de dichos, de bailes, eso se puede hacer y se va a hacer siempre y cuando tengamos un tema claro, unos saberes previos que queremos encontrar en los estudiantes, tengamos una metodología didáctica muy bien planteada y las actividades de manera que me respondan a los logros esperados del curso, del tema. Y mucho cuidado con los contenidos deben ser pensados y buscados con anticipación, revisados que cumplan, que permitan dar, digamos que resultados esperados. Muy bien, entonces espero pues ustedes este video les sirva mucho para apoyarse en su planeación de clase, porque ustedes de ahora en adelante van a tener que encontrarse mucho en el contexto práctico de la clase. Y eso es bien importante porque el hacer del maestro es constante y es permanente. Un profesor que no planea, un profesor que no piensa su clase, entonces está condenado a enseñar mal, a no retribuir, a no generar un aprendizaje en los estudiantes y se está, digamos que, rezagando en su profesión, no sale, no avanza, no innova. Muy bien, estimados estudiantes, ha sido para mí un gusto, un placer acompañarlos en esta orientación y espero que podamos tener la mejor planeación de la clase. Bendiciones, éxitos y esperamos que esta clase bien planeada nos permita crear una buena herramienta digital para que el docente que la vaya a aplicar se le facilite. Un abrazo.